La formación musical se viene trabajando, se viene desarrollando en la medida en que uno vaya viendo la naturaleza, el medio que lo rodea, el hombre, la mujer, los niños, uno mismo descubriéndose y el grado de sensibilidad que uno tenga para captar las imágenes bellísimas que nos ha dado Dios, que nos da toda su creación, el sol, la luna, la montaña, el monte, la sabana, los ríos, la lluvia, las mujeres. El que ama la música, ama a su prójimo, ama a sus amigos, ama a su familia y es el amante eterno. Cuando yo me enteré de que el Premio Nacional de Música se lo habían dado a Otilio Galíndez, a un autor popular, yo creí en ese mismo instante pues que la pirámide se había invertido de verdad. Algunas sensibilidades a lo mejor dirían que fue un acto exagerado, pero fue la prueba de que había una conciencia de que el actor popular, en este caso el compositor popular, es una figura, fue una figura determinante en el siglo XX. Yo diría que yo colocaría como el comienzo de toda esa epistemología popular a Doro Serrano. ¿Por qué no reconocerlo? Quiero decir, porque son figuras que tocan lo comercial. Simón Díaz y después Otilio Galíndez. La personalidad de Otilio me fascinó, pero en lo que lo conocí me pareció un ícono para mí. Hay que decir que Otilio era un poeta con una rima y unas imágenes absolutamente distintas, nuevas. Un rigor del siglo de oro. Pero unas imágenes que nunca vas a conseguir en un autor popular que no tenga esa capacidad de trasladar a la cosa popular esas carencias, ese mundo que lo está aplastando. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Conocí a Otilio Galíndez cuando ingresé al Orfeón Universitario en el año 1962. Me resulta difícil separar el encuentro de Otilio Galíndez con los años que han pasado y la figura inmensa en la que se convirtió, porque en aquella oportunidad era un miembro más del Orfeón Universitario, coincidimos allí muchas personas que posteriormente fueron figuras públicas desarrollándose en la cuestión musical, en la dirección coral, en la composición, etc. Y este personaje era extremadamente simpático y extremadamente humilde, tímido. A veces nos observaba mucho y yo creo que de todas esas observaciones que él hacía del entorno donde solíamos reunirnos, él adquiría aprendizajes. Otilio lo conozco yo siendo Otilio integrante del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, para ese entonces dirigido por Vinicio Adames. En el seno del Orfeón era común el montaje de las obras de los madrigales venezolanos, el grupo coral por excelencia que hacía la música coral de autores venezolanos. Y Otilio se codió, se empapó de todo el conocimiento que desplegaron cada vez que pasaban a trabajar con nosotros. Yo después fui integrante por invitación, me llevaron de la mano Efraín Arteaga, un gran amigo y gran músico también, y el mismo Otilio a formar filas del
del Orfeón Universitario por allá en el Jurásico temprano, año 62. Y Otilio era como tenor, en la fila de los tenores del Orfeón. Era definitivamente una persona única. Recuerdo que cuando me siento privilegiada de haber conocido cómo él se inició con algunas de sus canciones, en una de las giras a Mérida, por ejemplo, él empezó a componer el Poncho Andino, que no estoy segura si fue esa primero o Muchacha, pero lo cierto es que en esa gira él empezó a componer el Poncho Andino. Y él, durante todo el viaje, tanto de salida de aquí como el tiempo que permanecimos allá y el regreso desde Mérida, él trataba de tener la aprobación de las personas que estaban mejor formadas musicalmente en el Orfeón, haciéndoles, cantándoles lo que ya había adelantado en la composición del Aguinaldo, y bueno, se ponía intenso porque repetía y repetía y repetía. Jesús de bellos frailejones, lindos ramos pone al pie de una cruz, y en medio del frío solo y tiritando camina. Era la primera vez que oía a un compositor con esa característica, y sigue siendo, nunca más he oído a un compositor con esa característica. Primero, la profundidad de las letras son de una profundidad increíble, pero además la sencillez, que dice cosas muy profundas con muy pocas palabras. Y con la música igual. Siempre lo recalco porque me parece que es lo más característico, lo que más lo define a él, que tanto la música como la letra son de una profundidad, pero a la vez son absolutamente sencillas. Él componía como muchos quisieran componer, ¿no? Yo como compositor he experimentado hacer el arte popular y compongo la letra y la música simultánea. Eso Otilio lo hacía. Otilio podía escribir el texto, la poesía y la música simultáneamente. Y era un proceso chamánico guiado por una ontología que terminaba siendo un personaje un personaje atrayente, fabuloso. Él lo hace así, las dos cosas van saliendo al mismo tiempo. Le digo, pero ¿cómo compones tú? ¿Tú compones con el 4? Y dice, no, con el 4 no. ¿Con qué compones entonces? No, solo así de oído. ¿Cómo? Es que lo que pasa es que si yo compongo con el 4 me va a llevar para donde él quiere. Y yo no quiero que él me lleve, yo quiero ir. Entonces imagínate tú, todavía más impresionante que haciendo ese tipo de canciones, esas canciones que hizo Otilio, las hacía él en su cabeza, solo. No grababa, no tenía un instrumento que lo apoyara, pues siempre hay un piano, una guitarra, un 4 que te va. No, él componía él internamente. Ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde, oí los turupiales. Ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde, oí los turupiales. Vaya paisano, dígale que canto solo, que ya rompí con el silencio del verano. Ahora que el invierno se prende de las hojas. Otilio, a pesar de que era una persona que no tenía conocimientos musicales, tenía una vena musical impresionantemente bella. Yo creo particularmente que Otilio es un genio, está
a ese nivel. Es una genialidad. Todo lo que él hizo fue genial. Todas sus canciones son una genialidad. Es una figura atípica porque no fue una figura comprometida con el comercio, con la publicidad de los artistas, con nada de eso, sino su obra es recibida, ¿verdad?, con profundidad, toca muchos nervios de la sensibilidad musical popular que no existían antes. Otilio sintetizó esa cosa maravillosa que fue ser un compositor popular que logró que los maestros, los académicos le dieran a sus obras una dimensión universal. Para mí, él es el que reúne esa definición de genio, porque además, él personalmente, lo que él era como persona, un tipo absolutamente sencillo, humilde, pero una cosa, una ternura, pero siempre, permanente. Él era así, y claro, así son sus canciones. Perdona mía que no he pescado nada con la mar, embravecida con la mar que está picada. Perdona mía que no he pescado nada con la mar, embravecida con la mar que está picada.